Hola a todos, mi nombre es Pablo Galván y soy estudiante de la licenciatura en Sistemas de la Universidad Nacional de Lanús. Hoy veremos uno de los algoritmos de ordenamiento más eficientes, llamado Quicksort. Revisaremos su versión secuencial como concurrente. Quicksort emplea la estrategia de divide y vencerás. Esta estrategia consta de agarrar un problema y dividirlo en subproblemas más pequeños, para luego resolverlos de forma recursiva. Y finalmente, combinar las soluciones para así lograr resolver el problema original. Pasemos con el funcionamiento del algoritmo. En Quicksort, dado un arreglo, se selecciona un elemento como pivote, el cual permite particionar dicho arreglo alrededor de él. Por un lado, quedan los elementos menores y por el otro, los elementos mayores. Posteriormente, se repite el proceso con estas particiones hasta que todo el arreglo queda finalmente ordenado. Quicksort puede utilizar diferentes estrategias para seleccionar el pivote, tales como el primer elemento, el elemento central, el último elemento, un elemento al azar o la mediana de 3, en la cual se preselecciona el primer elemento, el elemento central y el último elemento. Luego se evalúa cuál de ellos tiene el valor del medio, descartando así el mayor y el menor. Cabe aclarar que existen más estrategias que las mencionadas en este video. Cada estrategia tiene sus ventajas y desventajas, las cuales para este video no entraré en detalle, pero que son esenciales a la hora de determinar el mejor caso posible, que está dado por subarreglos balanceados, el peor caso, en el cual los subarreglos estarían desbalanceados, y el caso promedio. Veamos un ejemplo práctico. Pasemos a ver el código del algoritmo. Iniciemos con su versión secuencial. En esta, la inicialización consta de la llamada al método de Quicksort, pasándole como parámetro el arreglo a ordenar y también su primer y última posición. En este método se evaluará primero la condición de parada, si low es menor que high, para asegurar que el algoritmo continúe hasta que la longitud del subarreglo a ordenar sea insignificante. Posteriormente, se realizará la mediana de 3 para obtener la posición y el valor del pivote, el cual se intercambiará con el último elemento del subarreglo para simplificar la implementación del paso de partición, ya que así se asegura que durante la partición el pivote esté siempre al final del subarreglo que se está procesando. Posteriormente llamará al método de partición para obtener el nuevo par de subarreglos. El método recorre al subarreglo. Si un elemento es menor que el pivote, lo intercambia con el elemento en la posición i. Y luego, incrementa este contador para así tener la próxima posición para un valor menor. Realizará esto hasta que finalice su recorrido sin manipular los elementos mayores al pivote, el cual, al final, regresará a su posición central y devolverá su índice. Ya teniendo el índice que marca el límite de los subarreglos, tomará a estos y los enviará como parámetro llamando al método de Quicksort de forma recursiva. Una vez se accione la condición de parada, la recursión terminará y no será necesario juntar los subarreglos ya que se habrán ordenado in place. Pasemos ahora a la versión concurrente. En la inicialización se utiliza fork join pull para ejecutar Quicksort en paralelo, aprovechando múltiples hilos para acelerar el proceso de ordenamiento. ForkJoinPool es una clase en Java que proporciona una pileta de hilos diseñada para ejecutar tareas de forma paralela. Es especialmente útil para aplicaciones que necesitan realizar cómputos intensivos que se pueden dividir en tareas más pequeñas y ejecutarlas en paralelo. En resumen, es perfecto para algoritmos cuya estrategia es divide y vencerás. Al invocar
sort task en la pileta de hilos, se ejecuta el método compute de la tarea principal. La clase sort task extiende de la clase recursive action, la cual sirve como base para crear tareas recursivas que no devuelven ningún resultado y se usa en conjunto con fork join pull. En su método compute se dispone de la misma condición de parada, la misma elección del pivote y el mismo método de partición que en la versión secuencial. Su cambio radica en que ahora, en vez de llamarse a sí misma generando una pila de recursividad, genera dos nuevas tareas encargadas de ordenar los dos subarreglos de forma paralela en diferentes hilos. Al distribuirse las subtareas en los hilos disponibles, esto, en teoría, termina mejorando la eficiencia en sistemas multinúcleo. Terminada esta explicación, pasemos a la comparativa de resultados. Quiero aclarar que las pruebas se realizaron en una computadora de escritorio cuyo hardware y sistema operativo estarán viendo en pantalla. Comenzamos la primera prueba con un arreglo desordenado. Como se puede apreciar, tanto la versión secuencial como concurrente en volúmenes bajos de datos tendrán tiempos similares, ganando la versión secuencial, ya que la concurrente tendrá el costo adicional denominado overhead, el cual es producto de la gestión de hilos. Ya en volúmenes altos se puede apreciar una gran ventaja de la concurrencia, al disponer de varios hilos que estarán ejecutando en paralelo el ordenamiento. Pasemos a la segunda prueba, en este caso, un arreglo ordenado de forma ascendente. Se puede observar en el gráfico que en esta comparación pasa algo diferente. Por más que exista un volumen de datos grandes, la versión secuencial continúa ganando. Esto se sigue debiendo al overhead, y al estar el arreglo ordenado, el algoritmo en sí no tiene nada más que hacer que comprobaciones y el manejo de su respectiva recursividad e hilos. En una tercera prueba, con un arreglo ordenado de forma descendente, ambas versiones siguen enfrentando los mismos problemas. A medida que el volumen de datos aumenta, la versión secuencial enfrenta el riesgo de desbordamiento de la pila de recursividad. Esto debido a la profundidad creciente de las llamadas. Mientras tanto, la versión concurrente, utilizando fork join pull, se ve limitada por la cantidad máxima de hilos que éste puede manejar. Si se superan estos límites, las tareas adicionales se congestionan y el rendimiento disminuye. En resumen, esta prueba termina siendo muy similar a la anterior, pero con el problema extra del desbordamiento. Pasemos a una última prueba. La peculiaridad de esta es que en el arreglo todos los elementos son idénticos. Bajo esta situación, ambas versiones de Quicksort enfrentan problemas significativos que reducen la cantidad máxima de elementos posibles a ordenar. A medida que el volumen de datos aumenta, ambos algoritmos enfrentan un desbalance debido al método de elección del pivote, en este caso la mediana de 3, la cual, si revisamos su implementación, podemos observar que en este caso de elementos iguales, termina seleccionando siempre el de la última posición. Este desbalance provoca particiones ineficientes, donde el resto de elementos termina del lado derecho respecto al pivote, generando así el peor caso posible. De esta forma, tanto en la versión secuencial como en la concurrente, desemboca en un desbordamiento denominado overflow. Como conclusión general, se puede decir que la versión concurrente de Quicksort no siempre ofrece una mejora significativa en rendimiento comparado con su contraparte secuencial. Los costos adicionales de la gestión de hilos y las limitaciones como la congestión de los mismos afectan su eficacia. En escenarios específicos, como arreglos ordenados y de gran volumen, la concurrencia muestra beneficios, pero en otros casos, especialmente con arreglos ordenados o con elementos idénticos, la versión secuencial puede ser más eficiente y estable. Si nos referimos a la complejidad algorítmica de Quicksort, ya sea en su versión secuencial o concurrente, sigue siendo en promedio n log n. Esto se debe a que ambos métodos realizan los mismos pasos fundamentales para ordenar los datos. Sin embargo, la versión concurrente puede mejorar significativamente el rendimiento en términos de tiempo real al aprovechar los múltiples núcleos de un sistema moderno. Al dividir el trabajo entre varios hilos que se ejecutan en paralelo, es posible completar la tarea más rápidamente, especialmente en grandes volúmenes de datos. Por mi parte, esto es todo. Espero que esta comparativa les haya sido útil para entender mejor las diferencias y aplicaciones adecuadas de Quicksort. Sin nada más que decir, les agradezco por ver este video. ¡Saludos!